Saludos a todos detrás de la cámara. Vamos a dar una breve actualización de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas. Ustedes ya deben estar enterados de que Hamas en el Cairo aceptó un cese al fuego aprobando la propuesta presentada particularmente por el país de Qatar, que es donde residen los altos funcionarios millonarios de Hamas. Este plan de paz que aceptaron los líderes de Hamas no es el plan de paz que sometió el gobierno de Israel, y por ende el gobierno de Israel no aceptó este plan de paz. También ustedes ya deben estar enterados que Israel comenzó a movilizar a unos 100,000 palestinos de la ciudad de Rafah hacia los campamentos de casetas de campaña que han estado preparando durante los últimos días. Estos palestinos deben ser los que viven en las calles a las afueras de Rafah. A esto se le añade que las Fuerzas Armadas de Israel hicieron un asalto en la ciudad de Rafah para tomar completo control del cruce fronterizo entre esa ciudad y el país de Egipto. Para esta operación militar, las Fuerzas Armadas de Israel utilizaron sus divisiones de tanques. También se alega que esta operación militar es el comienzo del asalto completo a la ciudad de Rafah. Además, se informó que Israel realizó ataques aéreos donde 27 personas, incluyendo 6 niños, perdieron la vida en esa ciudad durante las horas de la noche. Voy a tratar de explicar de una forma general el plan de paz aceptado por Hamas. Durante la primera etapa, donde cada una de ellas es de más o menos 42 días, se establece un cese al fuego para que pueda entrar la ayuda humanitaria, donde comienza la liberación de los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre por Hamas. En la segunda etapa, el ejército de Israel se tiene que retirar por completo de la Franja de Gaza, más todo el personal relacionado con el gobierno de Israel. O sea, que es una desmilitarización de la Franja de Gaza que afecta exclusivamente al ejército de Israel. En la tercera etapa se hace un compromiso de paz duradera. Bajo este plan, naturalmente, Hamas se puede reestructurar y se puede fortalecer y mantiene el control de la Franja de Gaza. Mientras siguen estas negociaciones en el Cairo, en Egipto, en el Congreso ya es oficial y está escrito en blanco y negro en un documento que una docena de republicanos le ha enviado una amenaza a la Corte Internacional de Justicia si se atreve a emitir órdenes de detención contra cualquier oficial de Israel debido a su conducta durante esta guerra en la Franja de Gaza. Esta amenaza tiene la firma del líder de la minoría republicana en el Senado, el señor Mitch McConnell, y los senadores Marsha Blackburn, Kathy Britt, Kevin Cramer, Ted Budd, Ted Cruz, Pete Ricketts, Marco Rubio, Rick Scott y el senador Tim Scott. La amenaza dice que si la Corte Internacional de Justicia toma acciones contra Israel, que ellos van a tomar acciones contra la Corte Internacional, donde van a cancelar todo el apoyo de los Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia y van a imponer sanciones a sus empleados y asociados y le van a prohibir a todos los que trabajan en la Corte Internacional de Justicia y a sus familias y asociados la entrada a los Estados Unidos. Yo no sé por qué esta noticia no está en la primera plana de todos los periódicos y no sé por qué no se ha condenado en todos los medios y por todos los youtuberos y comentaristas que cubrimos las noticias referentes a lo que está pasando en Israel, más que sea condenada por todas las instituciones que protegen los derechos humanos de la humanidad. Esta carta es una barbaridad y enseña lo peor del Partido Republicano y de cómo se creen que pueden controlar el mundo.
Yo espero que la Corte Internacional no se meta el rabo entre las patas, porque esto es prácticamente el fin de la Corte Internacional de Justicia, ya que crea el precedente de que toda nación puede amenazar a los integrantes de la Corte Internacional de Justicia. De la misma manera, porque si lo hace Estados Unidos, ellos también, o sea, otros países, también están en todo su derecho de hacer exactamente lo mismo. Y en el peor de los casos, que países autócratas, abusadores, que se pasan cometiendo crímenes contra la humanidad, hagan una coalición para sancionar y castigar a todos los que laboran en la Corte Internacional de Justicia, más sus asociados y sus familias. Regresando al tema de las negociaciones de paz entre Hamas y el gobierno de Israel, una de las diferencias entre la propuesta del gobierno de Israel y lo que aceptaron los líderes de Hamas es que Israel requiere en la primera fase que dejen en libertad 33 rehenes con vida, mientras que Hamas dice que van a liberar 33 rehenes vivos o muertos. Otra diferencia es que Hamas va a decidir cuáles son sus miembros que van a ser liberados de las prisiones de Israel, sin restricciones. O sea que Hamas quiere la autoridad para poder liberar teóricamente sus miembros más peligrosos que han cometido los crímenes más bárbaros de prisiones de Israel. Además, Hamas aumenta considerablemente el número de sus prisioneros que tienen que ser liberados durante la primera fase de este plan de paz. También Hamas exige que el movimiento de todo palestino en la Franja de Gaza sea de una forma libre, sin que se detenga a nadie para ver si está armado o si tiene algún otro tipo de armamento en su poder. Esto naturalmente le permite a Hamas regresar todas sus armas a todas las esquinas de la Franja de Gaza. Además, aparentemente, el líder sangriento de Hamas, comandante supremo de las milicias de Hamas en la Franja de Gaza, el señor Yahya Sinwar, quiere que se establezca un absoluto cese al fuego y a las hostilidades antes de que se liberen los rehenes vivos y muertos, para así poder tener inmunidad absoluta de los actos cometidos por Hamas contra la población de Israel y contra los rehenes. Este asunto de que Sinwar quiere liberar a rehenes muertos como le dé la gana, junto con rehenes vivos, se presta a que rehenes sean asesinados antes de su liberación para ser entregados muertos a Israel. Recordemos que Sinwar encabeza la lista de Mossad de los que deben ser eliminados y por ende quiere estar fuera de esa lista. Quiere inmunidad por todos sus actos. Recordemos que Sinwar no solo es el líder de Hamas en la Franja de Gaza, sino que también se le conoce como el verdugo de Hamas, ya que él personalmente le quita la vida a palestinos que están en contra de la presencia de Hamas en la Franja de Gaza. Recordemos además que el gobierno de Israel quiere una Franja de Gaza sin el control de Hamas, porque simplemente se va a repetir la historia en un futuro no muy lejano. Porque tenemos que recordar que el juramento de los miembros de Hamas es quitarle la vida a todo israelí y sacar a los israelíes y a los judíos de Palestina. Recordemos la noticia que les mencioné a ustedes en un programa anterior, de un palestino que fue a preparar un video al campamento de concentración nazi en Auschwitz, en Alemania, donde este palestino, en este campo de concentración, donde se estima que fallecieron 1,6 millones de judíos, en dicho video, este palestino dijo que todos los judíos de Israel tienen que regresar a ese campo de concentración. En estos momentos, alegadamente, un negociador del gobierno de Israel está viajando al Cairo para continuar con las negociaciones. Aparentemente, Hamas quiere que el gobierno de Egipto y de los Estados Unidos sean los que garanticen la paz
en la Franja de Gaza. O sea, que actúen como policías contra el gobierno de Israel para proteger a los palestinos y a los miembros de Hamas en la Franja de Gaza. Mientras tanto, el presidente Biden está dando un mensaje a la nación enfocado en intentar disminuir el antisemitismo que va en aumento en sectores de la población de los Estados Unidos. Y no ha levantado la prohibición temporal de enviar municiones fabricadas en los Estados Unidos a Israel. Esta prohibición temporal del envío de municiones es un intento de la administración del presidente Biden de evitar el asalto completo a la ciudad de Rafah. El gobierno de Netanyahu no tiene que llegar a un acuerdo de paz con Hamas para tener cierta aprobación internacional. Solo tiene que cambiar su forma de hacer la guerra contra Hamas, haciendo lo que siempre le ha solicitado el secretario de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia, asegurándose de que toman todas las medidas para proteger las vidas de los palestinos inocentes, utilizando otros mecanismos y otras tácticas para eliminar a Hamas. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.